Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Soy Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. A ver qué pasa por aquí. Eh, darles la bienvenida a estos espacios en las redes sociales. Hoy, miércoles 6 de noviembre, lo primero, por supuesto, nuestros pensamientos con nuestros hermanos cubanos, con nuestra gente en Cuba, que está pasando por un huracán, el peligrosísimo huracán Rafael, categoría 3, que ya está entrando en Cuba. Ya entró a las 4:15, tocó tierra cerca de Playa Majana, en la zona de Artemisa, entre Artemisa y Pinar del Río. Ahora, vamos a hablar hoy, ya saben, son las 5 de la tarde y hablamos de inmigración a las 5 de la tarde. Donald Trump ha ganado abrumadoramente las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la inmigración? De eso vamos a estar hablando. Para eso me acompaña el abogado Myron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Siempre un placer. Estoy tratando de conectarnos aquí en esto. Aquí está, invitar a Gallardo en TikTok. Y entonces, ok, vamos a comenzar por compartir los resultados electorales, porque yo sé que cuando dije Donald Trump ganó abrumadoramente, siempre sale por ahí uno que, oh, trumpista, oh, y el otro, no, demócrata. Pues aquí ni demócratas ni trumpistas, ninguno de los dos extremos. Vamos a hablar con datos, con hechos, que es lo que hacemos en este lugar. Y yo quiero que vean las, el resultado de las elecciones. A ver, ¿dónde está que no lo encuentro aquí? Eh, bueno, aquí, yo creo que vean, aquí está, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Vean ahí, Donald Trump ganó con, hasta este momento, todavía se están contando algunos estados, Arizona y Nevada, pero hasta este momento tiene 295 votos electorales, 295 votos electorales, 72 millones de votos, de los votos populares. Entonces, es el primer presidente republicano en ganar la elección por voto popular desde hace 20 años. Y ganó, evidentemente, por abrumadora mayoría frente a la contendiente Kamala Harris. Pero eso no es solo la campaña presidencial. Vamos a ver lo que hizo también en el Senado, el Partido Republicano. Ganó el control del Senado, tiene hasta ahora 52 bancas frente a 44 demócratas. Es decir, la Cámara Alta de los Estados Unidos, el otro poder de los Estados Unidos, está el Poder Ejecutivo, el presidente, el Poder Legislativo, que es el Congreso, se divide en dos. La Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. En la Cámara Alta tienen ya mayoría los republicanos. Vamos a ver la Cámara Baja. 202 bancas, ganó una banca frente a 189 bancas que tienen los demócratas. Es decir, el Partido Republicano ha salido fortalecido por completo en estas elecciones, y tiene día libre para hacer muchísimo. Entonces, la pregunta del millón que todos se hacen, ¿qué va a pasar con, perdón, con inmigración? No vamos a hablar de esto. ¿Qué va a pasar con inmigración? Yo quiero, lo primero, es que quiero que vean lo que ha dicho el senador Marco Rubio justamente el día de hoy, en dos entrevistas. Vamos a escuchar la primera. The immigration law in the country is as follows. If you are here unlawfully, you are to be detained until removal. That's the law of the country. He's talking about enforcing our existing laws. He's also made clear that his priority is going to be dangerous criminals. People that are in this country and they're criminals in their home country or they're committing crimes here, they will be the priority for removal from this country. And that's a widespread supermajority position in this country. It's one of the reasons why he won yesterday. ¿Qué dice el senador Marco Rubio? Que si usted entró ilegalmente al país, usted pues debe cumplir con las leyes de inmigración y usted debe ser regresado a donde usted corresponde, a su país. Y específicamente, y la prioridad, y lo dijo claramente, son aquellas personas peligrosas, aquellas personas que han cometido delitos en los Estados Unidos. Hay una segunda entrevista de Rubio que me gustaría también compartir con ustedes. Véanla aquí. If you're a convicted murderer or a killer or some very dangerous individual that has a criminal record in another country or have committed crimes here, you need to be removed from it. I don't care where you came from. You're here illegally. On top of the fact that you're here to commit crimes, you must be investigated and removed immediately from the United States of America. Si usted ha cometido delitos, si usted es una persona criminal, si usted tiene un pasado criminal, si usted es un asesino,
y usted no es nacional de los Estados Unidos, usted está aquí ilegalmente, usted debe ser regresado a su país. ¿Por qué les pongo a Marco Rubio? Marco Rubio es una persona que tiene muchísimo poder y el día de ayer se convirtió en un senador muchísimo más poderoso. Era una de las 3 personas que Trump estaba escogiendo o que tenía previsto para ser su vicepresidente, y se habla de que puede ser o el secretario de Seguridad Nacional o el secretario de Estado o una persona bien importante en la administración con un super cargo en la administración. Y este es el mensaje que está dando en inmigración. Abogado, ¿qué le parece todo esto? Bueno, Mario, indiscutiblemente la administración va a tomar medidas drásticas en cuanto a inmigración, pero hay algo que hay que aclarar aquí y que el senador lo acaba de decir. El senador está hablando de las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos. ¿A quién se está refiriendo? A las personas que entraron sin ningún tipo de inspección, no tienen ningún proceso migratorio en curso, ¿ok? Eso es lo que se quiere decir las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos. Todas las personas que están dentro de los Estados Unidos y que están bajo procesos migratorios. Cuando me refiero a procesos migratorios, me estoy refiriendo a personas que tienen asilo pendiente, cortes de inmigraciones que están pendientes, personas que están protegidas bajo TPS, personas con aplicaciones de ajuste de estatus pendientes que son elegibles. Todas estas personas no están ilegalmente en los Estados Unidos. Estas personas son aplicantes de asilos, aplicantes de ajuste de estatus, son personas que están protegidas bajo TPS, programas que creó el mismo gobierno de los Estados Unidos. Estas personas no están ilegales, no corren ningún riesgo de deportación. Eso es algo que todo el mundo tiene que entender porque se crea como un caos. Y un consejo, dejen de ver TikTok y YouTube en cuanto a las personas que no son abogados, personas que no conocen las leyes o cómo se aplican las leyes y comienzan a crear todo este caos, ¿ok? Ellos se están refiriendo a las personas que están ilegalmente dentro de los Estados Unidos. No que tú entrates ilegal, tú entrates ilegal y tienes un proceso de asilo, tienes un proceso de asilo. Ellos no pueden tocarte porque ese proceso de asilo está en curso y tú no estás ilegal. Tú tienes un permiso de trabajo bajo tu asilo, tú eres un aplicante de asilo y en un momento vas a ir a discutir ese caso de asilo. Y si tú ganas, vas a obtener una residencia bajo ese asilo. ¿Ok? Se refiere a las personas que están ilegalmente, nunca se han reportado a inmigración, nunca se han entregado a inmigración, nunca han aplicado ningún beneficio migratorio dentro de los Estados Unidos. Es a este grupo de personas que se refieren. Y el segundo grupo de personas que se están refiriendo son las personas que entraron a los Estados Unidos. Primeramente, este grupo vamos a dividirlos en dos. Tenemos un grupo que entró a los Estados Unidos y han cometido crímenes dentro de los Estados Unidos, X cantidad de crímenes o crímenes, algún tipo de crimen como asesinato, violaciones, robo, amenazas, tráfico de drogas, tráfico de personas. Se refiere a este tipo de personas que son convictos de estos crímenes, convictos, ¿ok? Hay personas que han sido acusadas por la fiscalía y no han sido convictos, no tienen un récord criminal, por lo tanto no corren ningún riesgo tampoco. Y el segundo grupo dentro de este grupo son las personas que han entrado a los Estados Unidos, que son criminales o tienen récords criminales en sus países. Mayormente se están refiriendo a las bandas organizadas en Sudamérica, que son personas que tienen los tatuajes de ese tipo de banda, que pertenecen a ese tipo de banda que se dedican a asesinar, a extorsionar, a tráfico humano, o personas que tienen crímenes en sus países y vinieron huyendo a los Estados Unidos. A este tipo de personas es que se está refiriendo el senador y creo que la administración nueva que va a comenzar es lo que va a tomar como una prioridad de deportación. No se está refiriendo a nadie que tenga un proceso migratorio en curso. Eso todo el mundo tiene que tenerlo claro. Si usted tiene un proceso migratorio en curso, usted tiene todo bajo la ley, usted no tiene ningún tipo de problema. Usted va a terminar su proceso completamente y ni Trump, ni Marco Rubio, ni ninguna administración que venga le va a hacer nada ni lo va a tocar hasta que usted no termine ese proceso, porque usted tiene protecciones constitucionales, tiene protecciones de leyes creadas por el Congreso de los Estados Unidos, el ala legislativa, no por leyes creadas por la Casa Blanca, que llega un presidente y las quita y viene el otro y las pone, y llega el otro y las quita. No, son leyes que están creadas por el Congreso de los Estados Unidos y que solamente el Congreso de los Estados Unidos puede quitar. Muchísimas gracias por esas palabras, abogado, porque es real.
hay mucho miedo, hay mucha gente que me escribe constantemente con este tema del estoy aterrado, vine con parol humanitario y Trump me va a deportar. No, no tiene nada No, que ver. eso no tiene nada que ver. Exacto. Una pregunta por aquí y voy a entrar ahora a hablar del parol humanitario y de la CBP-1. Una petición familiar estando aquí con I-220A protege contra la deportación. Tú eres I-220A, seguro tienes un asilo puesto en curso, te está protegiendo. A ti nadie te va a deportar hasta que un juez no emite una orden de deportación. Y sí, la petición familiar te puede proteger, pero además tú tienes la protección que tú te entregaste a inmigración, tú entraste ilegal, pero tú no estás ilegal dentro de los Estados Unidos. Tú estás en un proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Gracias, abogado. Tenemos más de 1000 personas conectadas en TikTok. Les agradezco muchísimo la confianza y que puedan compartir este live. De verdad, muchas gracias por estar ahí y por compartir este espacio. Sobre todo en TikTok me preocupa y me alegra que haya tanta gente conectada y me preocupa mucho la gente que se informa por TikTok porque muchas veces se ven lo primero que se le ocurre a alguien y no buscan información fiable. Y entonces me alegra que tengan aquí un abogado de inmigración que les esté explicando para que no caigan en las teorías de la conspiración y mucho menos caigan en la gente que quiere tenerlos aterrados creyendo de que los van a votar mañana del país. Y eso no es así. Ok, entonces, abogado, CBP-1 y parol humanitario, ¿qué se puede esperar? Bueno, hasta lo que dijo el presidente electo en todo su discurso antes de las elecciones era que iba a eliminar los programas. El presidente Trump va a tomar el poder en la Casa Blanca en enero, todavía no va a tomar el poder de la Casa Blanca. La administración de Biden va a continuar hasta enero, que pase el poder completamente y el presidente Trump tome posesión. Cuando él entre en la Casa Blanca, él es quien va a determinar si los va a quitar o no. El hecho que una persona haya dicho en su carrera electoral que va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro, es simplemente una manera de ganar votos, no quiere decir que lo vaya a hacer. Hay programas como CBP-1 y Parol que han funcionado. Lo primero yo creo que hay que esperar a que le entre a la Casa Blanca las personas que van a estar asesorándolo, los asesores de él, le expliquen qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que da el programa, qué es lo que no da el programa. Y ahí yo creo que cuando van a decidir si lo mantienen, lo quitan o qué es lo que van a hacer con el programa. ¿Ok? CBP-1, yo te diría que me da la impresión que hay grandes oportunidades de que no lo eliminen, porque es un programa, es una manera de que tienen la frontera bastante controlada y las personas están entrando de una manera organizada a pedir asilo, que es un derecho que no pueden eliminar, es un derecho que tiene que estar disponible para las personas o mediante CP1, mediante un MPP o mediante cualquier tipo de programa. El derecho a asilo político se va a quedar ahí, ese derecho no lo van a quitar, eso se los puedo asegurar. Entonces, lo primero es eso, esperar que llegue a la presidencia, a ver cuáles son las decisiones y cuál es el asesoramiento que le dan a él en cuanto a lo que está pasando, porque él primeramente no está dentro de la Casa Blanca en estos momentos, no ha estado dentro de la Casa Blanca en los últimos 4 años, ni tampoco tiene un briefing, no tiene asesores que están trabajando directamente en el gobierno, ni que le están presentando, como le presentan al presidente Biden, todos los números de cómo se está trabajando en la frontera. Cuando ellos vean todo esto, analicen cuáles son los pros, cuáles son los cons, entonces creo que tomará una decisión sobre qué va a pasar con los programas. El hecho que lo haya dicho, como dije, que lo va a quitar, no quiere decir que lo va a quitar. Y simplemente me parece que hay que esperar a ese momento. Eso es importante. Sí ha dicho claramente de que lo va a eliminar ambos programas, pero hay que esperar porque tampoco sabemos hasta qué punto llegue, qué van a hacer. Todo depende de la nueva administración. Y sé que hay mucha gente que está preocupada ahora mismo y me dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la frontera mañana? Mañana va a estar la frontera igual que está hoy, hasta enero. Exactamente Exacto. hasta 20 de enero, que es cuando 21 de enero, que es que toma posesión el nuevo presidente. Por lo pronto, todos los programas se mantienen. En el caso del parol humanitario, hay que decirlo, las aprobaciones han caído estrepitosamente y eso no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con esta administración, que es la administración que él lo implementó y que hizo un estudio y se dio cuenta de que había fraude entre patrocinadores, etcétera, y a partir de ahí todo eso colapsó. ¿Qué pasará, abogado, con el perdón para esposos de ciudadanos que tengan aquí más de 10 años? Bueno, igual, eso es un programa que comenzó la administración. Hay que ver si Trump lo deja.
lo quita o qué es lo que va a hacer. No creo que lo quiten, no es un beneficio disponible para una cantidad de personas extremadamente. Son personas que llevan muchísimos años dentro del país. No creo que sea un programa que sea eliminado. Ok. Si quisiera quitar la cita, ¿la quitaría en el mismo enero? Sí. Tanto el CBP One como el Parol Humanitario son programas creados por la Casa Blanca, que es lo que explicaba el abogado. A veces en nuestros países no entendemos cómo funciona la democracia y cómo funciona el capitalismo. Nosotros vivimos en un país democrático, un país que tiene tres poderes que son independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el Congreso que hace las leyes, el poder ejecutivo es el presidente y que es el que ejecuta las leyes, y el poder judicial son los jueces, la Corte Suprema. Entonces, el poder ejecutivo ha creado este programa de paro humanitario y de CBP One. El poder ejecutivo lo puede eliminar, como mismo eliminaron la política de pies secos, pies mojados el 12 de enero del año 2017, de un plumazo, ras, lo borras y ya no existe, se acabó. Y está el poder legislativo, que ya si tienen mayoría los republicanos, habría que ver si finalmente hacen una ley de inmigración o si cambian alguna ley o hacen un camino a la ciudadanía. Ahí está María Elvira con su proyecto de la ley dignidad, que habría que ver si lo votan. Yo no creo, por lo que he conversado con muchos republicanos que dicen que no votarían por esa ley, pero bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Y está también, hay que ver también con el tema de los I-220A qué puede pasar. Y que yo creo que hay una oportunidad ahí, ahora que la Casa Blanca está ocupada por un republicano, el Congreso es de unos republicanos, la Corte Suprema hay bastantes conservadores o la mayoría conservadora, pues podría haber una posibilidad. ¿Puede un I-220A que aplicó a la residencia en Estados Unidos aplicar al mismo tiempo para la ciudadanía española? Sí, claro, por supuesto. Ok. Vamos a ver el tema del ciclón, que sé que hay muchísimas, exactamente, los I-220A. Abogado, ¿qué cree usted de los I-220A? ¿Qué puede pasar con los I-220A? Ok, con los I-220A no va a pasar nada de lo que ha pasado hasta el momento. Los I-220A están en sus cortes esperando sus fechas de corte para discutir sus asilos. Bajo la ley no son elegibles para la ley de ajuste cubano. Es un precedente que creó la Corte de Apelaciones de Inmigración, un precedente creado por la Corte. Eso quiere decir que es ley, no hay elegibilidad, a no ser que determinen que van a aprobar para que los cubanos con I-220A puedan aplicar la ley de ajuste cubano. Pero el mismo proceso que han llevado hasta ahora es el mismo proceso que va a seguir: aplicar a su asilo, defender su asilo delante de la Corte de Inmigración o delante de USCIS. ¿Qué pasa con los que tenemos I-220B? Okay, las personas que tienen I-220B, eso quiere decir, I-220B es una orden de supervisión, quiere decir que ya tienes una orden de deportación. ¿Ok? Esa orden de deportación puede ser ejecutada porque ya discutiste los beneficios migratorios que podías haber tenido dentro de los Estados Unidos y ya no tienes más opciones. Si tú eres I-220B y se te presentó un nuevo beneficio migratorio, tú puedes reabrir tu corte para discutir ese nuevo beneficio migratorio. Los que llevamos años esperando la reclamación familiar y tenemos un parol por reunificación familiar, ¿qué pasará con este tema? Programa cubano de reunificación familiar. Simplemente esperar igual a ver cuál es lo que la Casa Blanca decide hacer con los programas, si los va a dejar, si los va a eliminar. Si los elimina, simplemente tienes que esperar tu reclamación familiar hasta que la visa esté disponible e ir a obtener tu visa en el consulado afuera. Las reclamaciones familiares, todo eso sigue normalmente. Todo eso estaba protegido a las leyes de INA, son leyes creadas por el Congreso. Como dije, ningún presidente de este país puede ir por encima de esas leyes, ni ningún presidente de este país puede quitar las leyes. Como dijo Mario, hay tres poderes. El presidente no puede inferir en el poder legislativo ni en el poder judicial, como el judicial no puede inferir en el legislativo no puede inferir en el poder ejecutivo. Están divididos de tal manera que ninguno de los tres poderes es mayoría, ni ninguno de los tres poderes puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Por eso es que existe una democracia en el país. Exacto. Mi pregunta es, ¿cómo van a legalizar a los I-220A cuando el 90% de los asilos se pierdan? ¿Qué recursos jurídicos y no administrativos se pueden usar? Saludos. Bueno, los I-220A que pierdan los asilos, tengan una orden final de deportación, tienen que buscar una alternativa, ya sea una petición familiar, para volver a reabrir esa corte, cerrarla, van a tener que salir del país, hacer procesos consulares y regresar al país. Ok, ¿me pudieran revocar mi green card con Trump?
Ok, tu green card, Rafael, te la pueden revocar si tu green card fue otorgada incorrectamente. No con Trump, eso es con cualquiera. Trump no es quien te va a revocar a ti tu green card, ¿ok? Ni la administración de Trump, ni la que venga atrás, ni las que vengan los 500 años más adelante, si las leyes de este país se mantienen, te pueden revocar tu green card. Tu green card revocada si tú eres inelegible para green card o tú tuviste tu green card por un fraude o tu green card fue otorgada erróneamente, o si tú tenías, digamos, tú aplicaste a tu green card y emitiste información falsa, ahí te pueden revocar tu green card, pero por nada más. Y lo otro, si cometes un crimen, que es un crimen de torpeza moral o una felonía agravada, tú eres inadmisible a Estados Unidos y te pueden poner un proceso de deportación, como lo ha hecho esta administración en estos últimos 4 años y ha deportado N cantidad de residentes y ha deportado N cantidad de personas de todos los países como nunca en la vida se había visto. Ok, este programa de CBP es Jugando al Gato y al Ratón. Si te atrapan en México, te devuelven a Cuba. ¿Eso qué es? Hugo Sánchez, de Estados Unidos, es responsable por las leyes de los Estados Unidos, no de México. Si en México te atrapan y te devuelven para Cuba porque la ley mexicana dice que no puedes estar ilegalmente en su país, esa es la ley mexicana. Y yo entiendo de que muchas veces creemos, cubanos, de que merecemos estar en México y que nadie nos diga nada y que nadie nos devuelva. Pero México tiene sus propias leyes. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es pedir asilo en México y lograr tu asilo en México. En fin, no es una cosa que dependa de los Estados Unidos. Para los que aplicaron a su residencia y la cogieron y le cogieron las huellas, ¿qué pasaría? Saludos para ti, el abogado. Yo es que no entiendo si no se está, si el mensaje no lo estoy transmitiendo bien. No va a pasar nada, no le tengan miedo a... Yo entiendo de que las grandes cadenas que están diciendo, uy, ahí viene el Coco te va a deportar. No les va a pasar nada. Es decir, el Poder Ejecutivo no tiene manera de deportarte si tú estás legal en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir estar legal en los Estados Unidos? Estás esperando tu residencia. Por esperar tu residencia nadie te va a deportar. Entonces, Exacto. esto es lo que me frustra mucho de tanta gente con miedo innecesariamente. Tengo por aquí Ana. Mi prima le llegó la cita de CBP One para el 23 de noviembre. Cuando va a confirmar el escaneo de la aplicación, no la deja. He hablado con CBP, nada. CBP es el único que te puede ayudar en eso y lo que tienes que hacer es, fíjate, el tema del internet, el tema de la luminosidad, que se vea bien la cámara para el escaneo, etcétera. Mi hermano I-220A renovó su permiso de trabajo hace 7 meses y no le ha llegado. Sin embargo, a su familia, incluyendo a su esposa, le llegó por 5 años y aplicaron juntos. ¿Esto es normal, abogado? Si esto puede pasar, tienes que llamar a USCIS a ver cómo está el proceso o revisar online a ver cómo está el proceso. El juez me cerró la corte. USCIS me volvió a poner fecha de corte. ¿Qué debo hacer, abogado? Si estás en corte otra vez, tienes que volver a presentarte en la corte. Tremendo. Los que estamos en México esperando la CBP One, podemos ser deportados a Cuba por el gobierno de México. Claro, el gobierno de México tiene sus propias leyes y en México, si estás indocumentado, te pueden deportar. Cuba y México tienen acuerdos para eso. Lamentablemente, sabemos que el gobierno de México es un gobierno izquierdista, aliado del régimen cubano, que le manda petróleo, que está regalándole el petróleo a los mexicanos al régimen cubano. Y no me vengan con el cuento de que ay, el pueblo no tendrá apagones, porque los que no tienen apagones son los turistas en los hoteles. El pueblo sigue teniendo los mismos apagones. En fin, ¿qué pasará con los que están en México esperando la cita de CBP One en enero? Bueno, no sabemos, no tenemos una bola mágica, pero si eliminan ese programa, crearán algún otro. Por ejemplo, el MVP, ¿cómo funcionaba, abogado? Que probablemente es lo que venga. Que el MPP, las personas llegaban, se inscribían en una lista y le iban dando citas para hacer sus cortes y sus aplicaciones de asilo. Pero entraban y tenían que regresar a México, entraban y tenían que regresar a México y tenían que esperar todo el proceso en México. Dariel Linares nos pregunta, ¿las personas nicaragüenses que no tienen ningún proceso podrían ser deportados? Esto lo hemos dicho aquí desde el día 1. Todo el que no es cubano, nicaragüense, venezolano, mexicano, centroamericano, sudamericano, que está en los Estados Unidos, que entró por CBP One, en el primer año podían haber hecho su asilo. No hiciste tu asilo, todavía tienes opciones. Abogado, explíquele, por favor.
Todas las personas que no hicieron asilo en su primer año tienen derecho a hacer withholding y la Convención contra la Tortura. Es la misma aplicación de asilo, pero solamente te da derecho a eso, withholding y Convención contra la Tortura. Por supuesto, tienen que tener toda la evidencia y tienen que ser elegibles para aplicar asilo, para hacer este tipo de aplicaciones, ¿ok? Si tú haces la aplicación ahora, perfecto, vas a estar en un proceso. No es que estás ilegal dentro de los Estados Unidos, estás bajo un proceso. Ok, tengo por acá Teresa, estoy casada con un ciudadano americano, vine por visa fiancé, aún no aplico para mi residencia, ¿tendré problemas por no tener residencia aún? Bueno, ahora mismo, si tú viniste, estás casada con el ciudadano y viniste por visa fianza, quiere decir que, ¿y por qué no has aplicado a tu residencia? Tienes que aplicar a tu residencia. Eso no tiene sentido. Cásate y aplica tu residencia. Claro. El juez me cerró la corte y el asilo. Apliqué a la residencia hace más de un año y aún no tengo respuesta, abogado. Pregunta Jesse. Esperar simplemente a que haya una aprobación, está en proceso, estás protegida bajo ese proceso. Ok, vamos a ver. Eh, soy cubano, ciudadano costarricense, tengo visa de turismo a Estados Unidos. ¿Será conveniente viajar a Cuba y de ahí a Estados Unidos de visita? Puedes hacerlo, eso no tienes ningún problema, tienes una visa de turismo. Ok, vamos a ver. I-94 es elegible para el ajuste cubano. Sí. Ya. El desafío Reyes, voy a leer tu comentario por la falta de respeto de tu comentario y para explicarle a todo el que haga comentarios como el tuyo que inmediatamente los voy a bloquear. Este abogado trabaja para los demócratas, habla como si fuera el presidente Trump, está claro de lo que está pasando y todos sabemos de no sé qué, bueno, en fin, ni siquiera sabe redactar bien una oración. Te voy a ti y a todos los que, como tú, están haciendo las campañitas estas de que si trabajas para los demócratas, trabajas para los republicanos, bloqueado automáticamente. Aquí, en este caso, yo soy periodista, no soy partidista, ni republicano ni demócrata. Y el abogado es abogado de inmigración y amablemente está cada tarde aquí respondiendo las preguntas de inmigración. Que usted quiera hacer sus conclusiones me parecen completamente fuera de lugar y completamente falsas. Y bueno, por eso mismo, por falta de respeto, lo bloqueo. Ahí está, para que quede clarito. ¿Qué va a pasar con el parol? Ya lo explicamos. Vamos a ver, muchas gracias. A mi hijo se le pospuso su corte para diciembre. ¿Puede aplicar porque ya está en fecha? ¿Puede aplicar aún con corte sin fecha? Ok, si él entró por CP1, sí él puede aplicar a la ley de ajuste cubano, aunque la corte está abierta. Por acá, tengo corte hasta 2027. Soy de Nicaragua. ¿Eso me protege contra la deportación? Por supuesto que lo protege y, bueno, debería tener una aplicación de asilo pendiente en la Corte de Inmigración. Importante el tema, ¿eh? Sí. Tengo corte para, perdón, este es el mismo, déjame leer otro que vi por aquí. Mi hermana parió en México, ya tenía un registro. Jenny, yo creo que te contesté esta pregunta el otro día. ¿Tiene que romper ese registro para poner al bebé? Sí, tienes que crear tu registro nuevo y agregar al bebé. Abogado, si tengo un I-130 aprobado por reclamación familiar y ya estoy en territorio americano, entrando legalmente, ¿puedo aplicar un cambio de estatus para obtener residencia? Muchas gracias. Sí, Yurian, si puedes aplicar un cambio de estatus, si esa I-130 está viniendo de tu esposa o esposo ciudadano estadounidense o tu hijo mayor de 21 años ciudadano estadounidense. ¿Por qué? Porque tu visa ya está disponible automáticamente. Si tu petición es de un residente, entonces, o una petición de tu padre siendo ciudadano estadounidense o tu madre siendo ciudadana estadounidense, entonces tienes que ver si tu visa está disponible. Si tu visa ya está disponible, entonces puedes aplicar también para obtener tu cambio de estatus, tu residencia. ¿Qué puede pasar en mi caso? Apliqué la residencia hace un año porque no tenía corte, me aprobaron las huellas, pero al año de haber aplicado me mandaron a una corte. Ok, es normalmente que te pongan en corte todas las personas que entraron por la frontera y que aplicaron haciendo un claim de asilo. Normalmente a todo el mundo se le dio NTA. NTA es Notice to Appear. El hecho que al principio no te pusieron en corte no quiere decir que en los próximos años no te van a poner en corte. Sí pueden poner en corte en cualquier momento. So, si tú tienes parol y eres elegible para la ley de ajuste cubano, lo que tienes que hacer es cerrar esa corte, mandarla a cerrar. Ok, ¿podrían quitar la ley de ajuste cubano como quitaron los pies secos, pies mojados? No,
y esto es importante, no, y un no gigante mayúsculo, no existe. ¿Por qué? Porque la ley de ajuste cubano es una ley, y ese copia mojado era un decreto del presidente. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ahorita de los 3 poderes? El presidente puede modificar las cosas que hace otro presidente o las cosas que él mismo hace, pero no puede modificar lo que hace el Congreso. Y la ley de ajuste cubano está sancionada por el Congreso, está hecha por el Congreso. ¿Sí? No la puede quitar el presidente, ni quitarle el Congreso. Y poner a un Congreso a legislar sobre un proyecto de ley y específicamente sobre el tema cubano, lo dudo mucho. Entonces, no se preocupe usted por eso, no hay nada de qué preocuparse en ese sentido. Quiero agradecerle a todos por la sintonía, ya se nos acabó el tiempo. Aquí estamos siempre de lunes a viernes, así que suscríbase a todas las redes sociales y de lunes a viernes me va a poder encontrar por aquí con los abogados de Gallardo Law Firm respondiendo sus preguntas. Mil gracias, abogado. Gracias, Mario. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, habla de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale,